Bueno, mi punto de inflexión, si tuviera que describirlo, fue justamente ese, mi cumpleaños número 28 a la 1 de la mañana, donde yo ya estaba así como, bueno, ya cumplí 28 años, estoy muy contenta, pues estoy cerrando una etapa de mi vida, qué alegre. Y entonces me empieza a sonar el teléfono a la 1 de la mañana y yo en ese entonces estaba en una startup donde producíamos contenido y creábamos medios digitales. Y pues suena mi teléfono y era mi jefe de ese entonces y me dice, en lugar de feliz cumpleaños, mira, se cayó tal cosa de la plataforma, necesito que lo resuelvas ahorita y no sé. Y yo, uy, ahí de verdad me puse a pensar, bueno, ¿es esto de vida o muerte? ¿Realmente vale la pena mi desvelo, mi salud mental? ¿Estoy cambiando el mundo a través de lo que estoy haciendo? Y la respuesta era no. La respuesta era no, no estoy cambiando el mundo a través de lo que estoy haciendo, no estoy invirtiendo mi tiempo de la mejor manera posible. Y me di cuenta que donde yo podía aportar más era en crear un puente entre cómo se hablan las startups y el ecosistema de soporte al emprendimiento. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos y todas a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores relevantes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de toda Latinoamérica. Ciertamente, y como siempre, los invito a ser parte de la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co, donde podrán acceder a una comunidad de emprendedores de impacto, donde ya somos más de 450, y acceder a información, beneficios y mucho, mucho más. El día de hoy tengo el gran gusto de compartir un episodio y ya empezamos en el tramo internacional, ¿no? Y ya lo hemos hecho en capítulos anteriores. Tengo el gusto de viajar en forma virtual a Guatemala, ¿sí? Y ahí tengo el gusto de compartir hoy con Andrea Mazariegos. Andrea es emprendedora y coordinadora del proyecto Action Research para Guatemala en Swiss Contact. Así que vamos a compartir hoy con ella acerca de su vida, de su camino emprendedor y un poco de los proyectos que llevan adelante en Swiss Contact para Guatemala y toda la región ligada a innovación, emprendimiento e impacto. Así que muchas gracias, Andrea, por sumarte a esta comunidad, a este podcast, y bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación, Dani. Estoy súper contenta de poder estar acá hoy y contarles un poquito cómo ha sido mi camino, mi historia, cómo terminé haciendo lo que estoy haciendo y esperando pues que también pueda ayudarles en algo o entretenerlos también en su proceso, porque esto de emprender es cosa dura, ¿eh? Y ciertamente lo es. Y bueno, quiero arrancar un poquito, Andrea, con vos, ¿no? Con tu camino emprendedor, y ciertamente podemos recuperar alguna anécdota que tuviste allá en tu cumpleaños número 28 que conversamos brevemente. ¿Cómo es que hiciste este camino al andar? ¿Cómo te decidiste a enfocarte en temas de emprendimiento? Contanos un poquito. Bueno, mi punto de inflexión, si tuviera que describirlo, fue justamente ese, mi cumpleaños número 28 a la 1 de la mañana, donde yo ya estaba así como, bueno, ya cumplí 28 años, estoy muy contenta, pues estoy cerrando una etapa de mi vida, qué alegre. Y entonces me empieza a sonar el teléfono a la 1 de la mañana y yo en ese entonces estaba en una startup donde producíamos contenido y creábamos medios digitales. Y pues suena mi teléfono y era mi jefe de ese entonces y me dice, en lugar de feliz cumpleaños, mira, se cayó tal cosa de la plataforma, necesito que lo resuelvas ahorita y no sé. Y yo, uy, ahí de verdad me puse a pensar, bueno, ¿es esto de vida o muerte? ¿Realmente vale la pena mi desvelo, mi salud mental? ¿Estoy cambiando el mundo a través de lo que estoy haciendo? Y la respuesta era no. La respuesta era no, no estoy cambiando el mundo a través de lo que estoy haciendo, no estoy invirtiendo mi tiempo de la mejor manera posible. Y me di cuenta que donde yo podía aportar más era en crear un puente entre cómo se hablan las startups y el ecosistema de soporte al emprendimiento, porque había estado de los dos lados, había tenido empresas y también había estado
prestando servicios al ecosistema de emprendimiento. Entonces dije, bueno, ¿cómo creamos un puente para aprovechar esos recursos, para aprovechar el talento que existe? Y así fue como me decidí a brincar hacia lo que hago actualmente, que es coordinadora del proyecto Action Research S&A en Swiss Contact Guatemala. Fenomenal. Y me quiero meter un poquito más en ese camino emprendiendo. ¿Sí? ¿Emprendiendo en qué? Y sobre todo, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes de ese camino de alguna manera lo seguís haciendo, pero quizá hoy ya en una organización? ¿Cuál fue ese espacio de aprendizaje de trabajar en esa startup, emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Que hoy tanto hablamos en este ecosistema? Creo que los aprendizajes más importantes para mí, estando en el mundo emprendedor, fue primero la capacidad de adaptarme y la resiliencia, que son súper importantes y que no se mencionan normalmente cuando empiezas a emprender y que son tan necesarias en cualquier proceso, porque lo único que tienes seguro cuando emprendes es que las cosas no te van a salir como las planeaste. También el aprender que el no ya lo tengo. El no ya lo tengo, viene dado independientemente de cualquier set de condiciones que haya. Si yo no pregunto, el no ya es, it's a given, ahí está. Y la única forma en la que lo voy a cambiar es preguntando. Y la tercera cosa es el valor de la gente y de las relaciones interpersonales, de que no importa qué tantas capacidades duras tengas, qué tan bueno seas desde la perspectiva tecnológica como founder, si no tienes la capacidad de relacionarte con otros, y no solamente socios y stakeholders, sino personas que trabajan para ti y tratarlos desde una perspectiva más humana, e integrarlos y valorarlos y darles lo que necesitan para estar bien, tus probabilidades de éxito se reducen muchísimo. Entonces es muy, muy importante que tú como founder tengas ese lado humano, esas habilidades blandas y esa priorización de tu equipo de trabajo y de tus colegas para que la cosa camine, porque al final, hagamos lo que hagamos, todos somos humanos y necesitamos esos cuidados importantes, ya sea como founders, como trabajadores o como organizaciones del ecosistema de soporte. Ya, qué interesante. Y en ese camino, que vos también tuviste socios, ¿no? Compañeros en este camino, ¿cómo te parece que se pueden encontrar buenos socios? ¿Cómo se puede generar ese espacio? Creo que algo muy importante es entender que tus socios no son las mismas personas en ambientes relajados que bajo presión. Y para encontrar un buen socio, lo que tienes que ver es cómo trabaja esa persona bajo presión, cuál es su ética de trabajo, cómo responde. ¿Y por qué digo esto? Porque, como les decía antes, en lo único que te estás seguro 100% de que va a pasar cuando emprendes es que las cosas no te van a salir como lo planeaste o que van a haber algunos imprevistos, que va a haber algo fuera de tu planificación que no esperabas. Entonces necesitas entender si tus socios son personas que pueden responder bajo presión, que tienen esa capacidad de inventiva, de resiliencia, de adaptarse y tener en mente que emprender un negocio con alguien es como un matrimonio, te estás casando con la persona y terminar ese negocio va a ser igual de doloroso que un divorcio. Tienes que asegurarte que Ciertamente. todos los papeles estén en orden, que cada quien se lleve la porción de la empresa que corresponde. Es súper, súper importante que entiendas que el fallo de una empresa es una posibilidad y pienses, ok, voy a querer estar con esta persona si esto falla. No si tiene éxito, porque si tiene éxito, en el éxito es muy fácil estar todos contentos, ¿verdad? Pero si falla, uy, ¿qué pasa por ahí, no? Qué bueno, qué interesante. Y no todos, como decís vos, los patrones de presión, los patrones de un entendimiento, los patrones de trabajar con familia también, ¿no? Son como, al final del día, encontrar ese espacio común y donde los valores, pero donde la ética de trabajo también estén integrados, ¿no? Y me gustaría ahora saltar un poquitito más, a través de tu camino emprendedor y emprendiendo, como comentaba, al rol que tenés hoy y la responsabilidad que tenés hoy en Swiss Contact. Contame cómo fue esa transición y básicamente qué proyectos tienen hoy ligados al ecosistema. Bueno, la transición empezó por un contacto, de hecho, y eso es algo súper importante al momento de emprender o de cualquier cosa. Los contactos son igual a contratos. ¿Y cómo empezó esto? Bueno, en 2017 yo necesitaba especializarme más en temas de emprendimiento y entender un poco mejor cómo funcionaba, porque aquí en Guatemala nadie te enseñaba a emprender, no era una carrera profesional. Y me surgió la oportunidad de irme a estudiar un curso con el Tecnológico de Massachusetts. Em,
Eso me llevó a formar parte de una red de contactos global de alumni de este curso, que es una certificación en desarrollo de nuevos negocios. Y había un grupo aquí en Guatemala de founders que habían participado en el curso y que pues estábamos en contacto, y uno de nuestros compañeros está trabajando en Swiss Contact y nos compartió la invitación y nos dijo, miren, está este proyecto, está esta oportunidad de hacer una investigación, acción del ecosistema emprendedor, de entender cuáles son las dinámicas de cómo funciona el ecosistema y de co-crear intervenciones y soluciones para poder ofrecer mejores servicios a los emprendedores y con ello generar pues prosperidad económica en el país. Y yo dije, de aquí soy, o sea, esto suena totalmente como algo que yo quisiera hacer, es un proyecto, y tuve la suerte grande de encontrar un proyecto que hacía muchísimo clic, muchísimo match con mi proyecto de vida y hacia dónde yo quisiera ir. Y realmente un gran componente de estar donde estoy sí es el haber estudiado, el haberme preparado y todo, pero es esa suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, que obviamente también va acompañada de hacer el trabajo para poder llegar a ese lugar en el tiempo que es necesario, ¿no? Em, ¿Y qué hacemos en el proyecto actualmente? Bueno, la fase 1, que fue desde 2019, septiembre de 2019 a junio de 2021, era una fase de identificación y de donde podíamos entender en qué áreas más relevantes había brechas en el ecosistema y dónde había personas dispuestas a cerrarlas. Y luego, en julio de este año, empezamos la fase 2 y estamos trabajando en 4 áreas. La primera de ellas es la vinculación y la participación ciudadana en la co-creación de políticas públicas, que recientemente hicimos un policy hackathon en alianza con el Ministerio de Economía en Guatemala. La segunda área de enfoque es cómo incluimos a más mujeres fundadoras dentro del ecosistema, dándoles representación y espacios de aprendizaje, apoyo conjunto, intercambio entre pares, etc. La tercera área es StartKit, que es una plataforma que busca aglutinar o aglomerar todos los servicios del ecosistema emprendedor para que los emprendedores puedan encontrarlos y saber quién es quién y qué está pasando en el ecosistema, y las organizaciones del ecosistema de soporte puedan decir, ah, mira, hay un programa de aceleración al que yo puedo enviar a los emprendedores una vez salen del proceso de incubación conmigo. Y que también ahí lo que buscamos es decir, bueno, si yo quiero saber qué está pasando en el ecosistema, me meto a StartKit. Ahí están los programas disponibles, los eventos, las convocatorias abiertas, hay referencias de cursos para construcción de capacidades para emprendedores. En fin, es como queremos crear este one-stop shop de intercambio y de comunidad. Y finalmente, la última área de intervención del proyecto es CAPCA, que es Capital de Centroamérica, que es una asociación de actores del ecosistema de inversión que tiene como propósito favorecer los procesos de inversión de capital privado y capital emprendedor en etapas tempranas, especialmente en los proyectos locales. ¿Y cómo hacemos esto? A través de educación, tanto para emprendedores como para inversionistas, y también a través de socialización de buenas prácticas, generación de espacios de interacción para compartir, etcétera. Y también, sobre todo, generando espacios de soft diligence, donde la gente se pueda conocer, donde la gente pueda saber cómo funciona más claro los procesos de inversión y empezar a desmitificarlo, ¿no? Que creo que eso es uno de los retos más grandes a nivel LATAM. Está bueno. Y un poco para ir compartiendo, quizá siempre está bueno democratizar estos contenidos que nosotros estamos tan metidos, ¿no? Pero básicamente Swiss Contact tiene un área de research, de investigación, donde busca generar estas iniciativas como el portal este de StartKit, que es para emprendedores que entren y encuentren recursos para emprender y demás. CAPCA, que es esta red de inversionistas o red de inversores, y generar ese puente y generar buenas prácticas, esto que vos hablás como soft diligence, que es básicamente la que se llama debida diligencia, ¿no? Que también le dicen, y otras iniciativas que has comentado como estos hackatones de políticas públicas, ¿no? Para influir y demás. Y un poco quería preguntarte dos cosas. Una es ligada a ¿cómo ves hoy el ecosistema de innovación y emprendimiento de Guatemala y el Caribe? Y si querés también expandirte al de Latinoamérica también. ¿Qué desafíos ves ahí? ¿Cómo viste esa evolución en estos términos? Creo que si tuviera que resumir el panorama, te diría, es un panorama esperanzador. Y lo digo porque he visto muchísimos cambios ocurrir de 5 años para acá, cuando yo empecé con eh, el espacio de cowork
slash laboratorio de innovación slash espacio de colisiones que hicimos con unos socios. Y he visto cómo se ha desarrollado la industria de servicios de soporte al emprendedor. He visto también cómo se ha incluido más a los emprendedores en los procesos, que creo que eso es clave para poder desarrollar un ecosistema de emprendimiento emprendedor que sea responsivo, que se adapte a las necesidades de los emprendedores de manera real. Definitivamente, pues siguen existiendo muchísimos retos, especialmente en temas de sostenibilidad para las organizaciones del ecosistema de soporte, lo cual tiene un efecto negativo en la colaboración. Y yo al principio iba muy inocente, así como, sí, construyamos el próximo Silicon Valley, ¿verdad? Y luego te das cuenta que no tienes que construir el próximo Silicon Valley, tienes que encontrar cuáles son las fortalezas de Guatemala, de Chile, de Argentina, de Colombia y construir la mejor Guatemala que puedas, la mejor Argentina que puedas, porque cada ecosistema tiene sus propias fortalezas, sus propias ventajas no replicables. Y me encanta ver que la conversación en Latinoamérica cada vez se va tornando más hacia ahí, ¿no? Cada vez vamos a cómo encontramos la identidad de nuestro ecosistema y esa fortaleza. También hay retos todavía muy puntuales para la colaboración. Eso pues va atado a la sostenibilidad de las organizaciones del ecosistema de soporte y eso es porque pues, las organizaciones están lideradas por personas que también necesitan tener un salario para invertir su tiempo en algo. La realidad es esa. Entonces no podemos esperar que todo el mundo esté muy abierto y muy dispuesto a la colaboración si no existe un modelo de sostenibilidad o no han asegurado la sostenibilidad de sus iniciativas. Y algo que a mí me quedó muy grabado en una conversación que tuve este año fue las organizaciones del ecosistema de soporte también son startups, también están en su proceso de emprendimiento. Entonces, ¿cómo logramos que los modelos sean sostenibles? ¿Cómo logramos que se especialicen sobre todo y que se centren más en el emprendedor? Y también cómo logramos involucrar a actores clave que hasta antes o hace poco tiempo no se habían involucrado, como el sector público. Y creo que estamos en un punto súper interesante de poder hacer todos esos cambios, ¿no? Nos falta un montón de trabajo por delante, por supuesto, pero ya se están viendo estos cambios y estas nuevas perspectivas, lo cual creo que va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestros ecosistemas en los años que vienen. Sí, y ciertamente un poco complementando lo que decís, en mi visión particular tiene que ver, y el otro día tuvimos un panel en el FLI, que es el Foro Latinoamericano de Innovación, junto a Alterna, Planned Parenthood y otros, acerca de justamente los desafíos de trabajar en temas de innovación, colaboración, etcétera. Y un poco lo que yo comentaba, y es mi visión, tiene que ver con incentivos encontrados o desencontrados, ¿no? Muchas veces la colaboración no fluye naturalmente, primero por un tema de confianza. En Latinoamérica nos cuesta mucho esto de la confianza en ciertos rubros, quizá en otros menos. Y segundo, los incentivos. Como decías, al final del día, una organización de apoyo a emprendedores, sea una incubadora, una aceleradora, etcétera, necesitan generar flujo de fondos. Esos fondos pueden venir de, no sé, de donaciones o de otro tipo, y necesitan vender al final del día, ¿no? Entonces, muchas veces se espera mucho más de que sea una mirada filantrópica, cuando al final del día son empresas, ¿no? O algunas son fundaciones. Entonces, creo que hay un punto ahí de incentivos que yo llamo desencontrados en este ecosistema, donde aparece quizá un sponsor, ahí se encuentran los incentivos, o forzadamente, es decir, todos van hacia ese lugar, pero me parece que hay un trabajo más grande de poder que sea orgánico, natural, y el crecimiento, y que no sea forzado muchas veces, ¿no? Que es lo que veo yo. Y te quiero preguntar, y dijiste, bueno, nos faltan muchas cosas. ¿Qué les falta? ¿Qué ves que falta? ¿Cuál es la brecha que ves puntualmente, por ejemplo, en Guatemala y en el Caribe? Una brecha puntual que hemos descubierto a lo largo del proceso es la especialización de las empresas. ¿Y por qué digo la especialización de las empresas y particularmente de aquellas que prestan soporte a los emprendedores? Es porque al observar data y no solamente de acá, sino de otros proyectos alrededor del mundo, cada vez nos vamos dando más cuenta que los programas más efectivos de soporte al emprendimiento son aquellos que atienden directamente las necesidades del emprendedor, no donde lo meto a un espacio generalista donde hay 20 distintos en diferentes etapas de desarrollo y vamos a ver si a Totalmente. alguno se le pega algo, ¿no? Totalmente. Eso sería más como un spray and pray, ¿no? Como le dicen, como el buscar
generarlo masivamente, pero no, tiene que ver con especialidad, ¿no? Exacto. Y también es entender que hay que trabajar muchísimo en construcción de capacidades. Justamente hoy en la mañana estaba escuchando una frase que la voy a repetir hasta el hartazgo, creo yo, pero es que en Dale. Latinoamérica no hacemos procesos just in time. Todavía estamos en la etapa de hacer procesos just in case. Y eso es Mm, algo tan importante de reconocer en todo proceso de creación de empresas, entender que el grado de incertidumbre con el que lidia un emprendedor en Latinoamérica es mucho más alto que el grado de incertidumbre con el que lidia un emprendedor fuera de Latinoamérica. Entonces también no podemos asumir que ya existe una capacidad construida previa en la que el emprendedor va a maximizar el uso de un programa de aceleración extremadamente avanzado, sino que se tiene que trabajar todavía lo que viene antes, que es, por ejemplo, cómo resolvemos problemas de forma creativa, cómo generamos resiliencia como parte de los modelos educativos en Latinoamérica, cómo le enseñamos a la gente a crear una red de contactos que le va a servir durante su proceso de emprendimiento, porque al final, si no tienes contactos, va a ser muy complejo crecer. ¿Cómo generamos modelos a seguir que en efecto sean representativos, con el que yo pueda decir, esta persona se mira como yo, suena como yo, viene de un contexto parecido al mío, entonces me siento inspirado o inspirada a hacer estos cambios y emprender, pero también entender que se vale fracasar? Y se vale fracasar, y eso tampoco implica que haya que glorificar el fracaso y ponerlo en un pedestal, pero verlo como una oportunidad de aprendizaje. Y yo creo que esos son los retos más importantes que yo te diría: la especialización de servicios a los emprendedores, ponerlos más en el centro y escuchar más sus necesidades, y la construcción de capacidades para que esos recursos, esos programas, ese conocimiento que se está compartiendo se aproveche al máximo. Está muy bueno lo que decís y adhiero mucho, ciertamente ligado a poder realmente acompañar a los emprendedores, no glorificar el fracaso. Este camino es muy duro, más allá de las métricas, ¿no? Lo que se habla de 8 de cada 10 emprendimientos no sobreviven los 5 años y demás, pero estamos hablando de que tampoco la glamificación del fracaso, el ponerle glamour, que está muy en boga y está bueno para empezar a vencer un poco, pero me parece que en muchos momentos no tiene onda, no es cool fracasar. Al final del día es una experiencia muy dura, necesaria, pero muy dura, ¿no? Entonces, muchas veces cuando llegamos al extremo me parece casi caricaturesco, ¿no? En ese punto. Y te quiero preguntar, volviendo un poco a tu trabajo hoy en Swiss Contact y demás, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje? Y creo que de alguna manera lo dijiste ahí suelto, pero tu mayor aprendizaje hoy con los proyectos que estás liderando, eso es uno. Y lo segundo es, ¿cuáles consideras que pueden ser tus mentores referentes que ves acerca de los temas que estás haciendo quizás en otros lados, ¿no? Me encanta esa pregunta porque, bueno, como yo te contaba, yo inicié con un enfoque muy optimista y muy, sí, construyamos el próximo Silicon Valley. Esa era mi Claro. meta y eso era lo que yo quería y decía, todo se puede, en la TAM se puede. Y no es decir que no se puede, pero se puede bajo nuestros términos. Y eso es algo que me costó tanto aprender y entender porque realmente nosotros tenemos fortalezas distintas y no está mal querer un ecosistema diferente, un ecosistema que va a priorizar, por ejemplo, proyectos de AgTech, que va a priorizar proyectos de impacto, que va a priorizar cosas que son más aptas a la realidad que tenemos en nuestros países. Y yo al principio peleaba mucho con eso porque era como, no, es que te estás rindiendo, estás diciendo que acá no se pueden hacer las cosas, y al contrario, es sí se puede, pero en lugar de decir vamos a adaptarnos a un modelo que funcionó en otro lado, es vamos a entender qué modelo funciona para nosotros y vamos a maximizar nuestros activos como ecosistema. Y fue un Totalmente, proceso duro, fue un totalmente. proceso duro, ¿eh? Y bueno, creo que eso fue el aprendizaje más importante para mí, o sea, entender que cada ecosistema tiene su propia identidad, sus ventajas no replicables y que hay que capitalizar esas ventajas no replicables. Y luego se me pasó la siguiente pregunta. No, pero básicamente era, y estoy de acuerdo, digo, una Latinoamérica desde, para y por Latinoamérica, ¿no? Que tiene que ver con el manifiesto nuestro en Impact Latam, que también los invito nuevamente a sumarse en www.impactlatam.co, y estamos hablando con Andrea Mazariegos, coordinadora del proyecto Action
Research para Guatemala de Swiss Contact. Y un poco lo que te decía Andrea, y está buenísimo lo que decís, ligado a adaptemos, capitalicemos y no siempre buscando traer movimientos o franquicias de otros lados. Yo eso lo veo como una dinámica quizá de 1990, ¿no? Cuanto mejor el caso. La pregunta que te quería hacer es, ¿qué referentes o personas lees, escuchás, consultás acerca de estos temas de innovación, emprendimiento, impacto también? Uno de los referentes más grandes para mí ha sido Maria Meyers. Ella es de las creadoras del ecosistema de Kansas City. ¿Podés Y decir el nombre por si alguien quiere sí, googlearlo? O... es Maria Meyers. Y Ok, pueden encontrar un montón de información de lo que ella ha hecho y de su trabajo en su plataforma. Es KC SourceLink, como fuente, sourcelink.com. Y es fantástico el trabajo que ellos han hecho, al punto de que desarrollaron un proceso para levantar ecosistemas en Estados Unidos en todos los diferentes estados. Empezaron en Kansas City y luego se han ido moviendo de estado en estado para ir a hacer crecer los ecosistemas de ahí. Y justamente una de las frases con las que ella abre su libro es: ¿querés el próximo Silicon Valley? Funda Stanford y espera 100 años. claro, Y me encanta claro. porque su enfoque es full, fortalezcamos nuestro ecosistema. O sea, no vamos a ser el próximo Silicon Valley, pero sí capitalicemos en nuestras fortalezas. Construyámonos desde la perspectiva de que somos los que estamos acá y con las cosas que tenemos ahorita vamos a construir algo positivo, algo bueno y algo grande. Ella es uno de mis principales referentes. De ahí pues tengo una lista larguísima que con gusto les puedo compartir para los show notes. Y también definitivamente es estar constantemente investigando qué está pasando en términos de ecosistemas. Sí, ciertamente. Y me hace acordar mucho a Brad Feld, el de Techstars, ¿no? Este movimiento Dar Primero, Give First, que arrancó en Boulder, Colorado, y se expandió. Está buenísimo, ciertamente debe ser un estudio interesante, yo no lo conocía, así que gracias por compartirlo. Y bueno, también cuando hablamos de quizá los que no saben qué es el ecosistema emprendedor, nosotros también hablamos muchas veces de esto y hay que estar metido. Esta conjunción, ¿no?, de actores públicos, privados, universidades que trabajan en torno de un solo fin, que es potenciar el emprendimiento y la innovación. Y esto precisamente es una opinión mía que siento que a veces, no sé qué pensás de esto, ¿no?, pero muchas veces se pierde de vista que el centro de esto es el emprendedor. Y las entidades empiezan a tomar una fuerza un poquito donde empieza a confundir dónde está el norte, ¿no? Y donde creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte, donde las entidades son importantes, pero el centro son los emprendedores, ¿no? Todo esto lo estamos haciendo para que haya más emprendimientos, no para que haya... Después se generan subindustrias, ¿no? La industria de inversión, etcétera, pero bueno, al final del día, los inversores sin emprendedores no está completo ese círculo, los emprendedores sin inversores tampoco, pero creo que hay que balancear un poco ese trabajo poniendo al emprendedor como centro y foco. No sé qué pensás vos. Totalmente de acuerdo. Y justo otra de las personas que iba a mencionar era Brad Feld, porque me encantó Startup Communities. Yo lo encontré por ahí por 2017 también y me fascinó el esquema de decir, ok, desde los emprendedores empezamos a desarrollar nuestros procesos. Y justamente concuerdo contigo en que el centro del ecosistema emprendedor debe ser el emprendedor, porque sin emprendedores no importa qué tan buenos programas de incubación tengas, qué procesos de inversión, lo que sea, puedes tener todo, pero si no hay gente dispuesta a jugársela en los procesos de emprendimiento, a tomar ese riesgo y a decir, hey, yo voy a crear soluciones para un problema existente, entonces no hay propósito en la existencia de todas las organizaciones del ecosistema de soporte, no hay propósito en los eventos, en las conferencias, en todo lo que se haga, si no hay emprendedores al centro, si no se priorizan las necesidades de los emprendedores. Entonces creo que es súper, súper importante y me encanta que tú estés como compartiendo esa narrativa también, porque ya veo que cada vez más y más actores en el ecosistema y especialmente actores
como tú que tienen influencia y alcance pueden empezar a cambiar ese mindset en los demás. Y creo que es súper, súper importante que vayamos comunicándolo así a los cuatro vientos, ¿verdad? Que el centro del ecosistema es el emprendedor. Y ciertamente lo pienso, ¿no? Tengo ciertos puntos, miradas críticas, ¿no? De cómo estamos hoy, también por eso ligado a trabajar el impacto, ¿no? Del emprendimiento que resuelven problemas sociales y medioambientales de una forma directa y demás. Y creo que es algo que no hay que perder de vista, donde muchas veces se confunde o estamos perdidos. Nunca perder el centro de que estamos trabajando para un actor que es el emprendedor y todos desde un lugar, pero es importante eso, lo que no significa tampoco que digamos, hay que llevarlo al extremo eso, ¿no? Un equilibrio natural y lógico de la importancia de cada uno de los actores en lo que se llama un ecosistema y no un ecosistema, ¿no? Que es una palabra que se habla mucho. Quiero moverme un poquito más a dos, tres cositas. Una vez dijiste que hiciste un curso, un programa del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Cuál fue el principal takeaway, lo que principalmente te sacaste de ahí, aprendiste y que puedas compartir con la audiencia? Creo que las cosas principales es diseñar cualquier cosa que hagas desde el problema y no desde la solución. Porque pasa muchísimo, especialmente como emprendedores o como creadores de programas de soporte, que diseñamos desde lo que yo creo que debería de ser, desde lo que a mí me gusta, desde lo que es fácil para mí de ejecutar. Pero lo clave es diseñar desde un problema. Y uno de los profesores nos decía, mira, cuando alguien va a la ferretería a comprar un barreno para abrir un agujero en la pared, lo que quiere es el agujero. Él está contratando al barreno como candidato para hacer el agujero, pero lo que quiere es el agujero en su pared. Lo podría haber hecho con un martillo y un clavo, lo podría haber hecho si quisiera golpeándose la cabeza hasta que se haga un agujero, o sea, Claro, claro. pero es entender qué es lo que quiere realmente mi público objetivo, para quién estoy diseñando esa solución y enamorarme del problema y no de la solución. Y preguntar, preguntar. De hecho, me recuerdo que yo hice el programa en Taiwán y nos sacaron a la calle así en Taiwán a preguntarle a la gente, mire, ¿usted qué opinaría de una solución de este tipo? ¿Le genera valor? ¿Qué opina? Y ninguno de nosotros hablaba taiwanés, por supuesto. Claro. Teníamos una compañera que era nuestra intérprete y nos explicaba y fuimos a hablar con gente que estaba en toda la cadena de valor, porque era un programa enfocado en alimentos. Entonces, hablábamos con personas en agricultura, con personas en las ciudades que estaban utilizando la solución que nosotros estábamos proponiendo o que la podrían utilizar, y luego con consumidores. Entonces, es preguntarle a la gente que esté involucrada en tu proceso, mire, ¿qué opina de esto? Porque te va a dar una cantidad de información rica para refinar tu solución que no tienes idea. Y luego también algo súper importante que me llevé del programa es el tema de los contactos. Realmente uno nunca sabe quién está en su red de contactos que te puede abrir una puerta. Entonces es súper importante mantener esa red de contactos, cuidarla y sobre todo tener esa mentalidad de dar primero. Porque, y eso es algo que a mí me ha pasado mucho, si yo estoy dispuesta a colaborar, a apoyar, siempre me regresa multiplicado, pero no tienen idea por cuánto. Entonces, Claro, eso claro. es Qué importante súper eso. bueno. Qué importante lo que decís. Y eso de esa cultura de dar primero, ¿no? De varios lugares, pero al final del día netamente humano, ¿no? De colaborar y empujar por un proyecto común. Y creo que el ecosistema de emprendimiento, innovación, sobre todo de impacto, viene a imponer otras reglas. Viene a imponer unas reglas que hablan de la ventaja colaborativa y no competitiva, de encontrar incentivos en común, donde haya complementariedad, pero que también sea bien concreto y específico y no sea una dinámica forzada, ¿no? Donde también pongamos al emprendedor en el centro, donde ciertamente no perdamos de vista de que todos estamos trabajando para que haya más espacio para todos y ciertamente los casos de éxito también, ojalá, y esta es mi opinión, respiren más ADN de impacto, más ADN de inclusión, regeneración, sostenibilidad, ¿no? Y voy a moverme ya a las últimas preguntas, Andrea. Es una pregunta que hago siempre, ¿no? Si me podés compartir, si nos podés compartir un libro, una película, una serie que te haya influido mucho en estos últimos año y medio, 2 años que llevamos de esta pandemia.
Tengo varios. Me fascina todo lo que tiene que ver con comportamiento humano. Vayan a ver 100 Humans en Netflix. Es un experimento donde someten a las 100 personas, que son un demográfico representativo de Estados Unidos, a diferentes ejercicios, pruebas para ver cómo reaccionan y para ver si los mitos que tenemos o percepciones que tenemos de cómo deberíamos ser los humanos se mantienen. Es fascinante desde la perspectiva de comportamiento humano, una belleza. Y Poor Economics de Esther Duflo, y no me recuerdo ahora de su coautor. Son dos economistas también del MIT que se ganaron un premio Nobel por esta investigación. Pero lo que me encanta es, además de que pues, el tema de la investigación es bastante técnico, hicieron un análisis de 18 datasets en diferentes países, Guatemala es uno de ellos, de cómo viven las personas que están bajo la línea de la pobreza, que viven con menos de $2 al día. Y analizaron por qué tienen los comportamientos que tienen, qué decisiones toman, etcétera. Y además de que tiene información que yo le digo, abre mentes por 10,000, realmente es una maravilla. Claro. Lo explican desde una perspectiva no fría, no numérica, no técnica, sino bien humana. Y te permite entender un montón de cosas de los retos sociales y económicos que tenemos en Latinoamérica. Es una preciosidad y además de eso tienen un laboratorio que se llama JPO en donde continúan haciendo investigaciones en países en desarrollo. Entonces, además de que el libro como tal es una pieza fantástica de literatura y de research y de conocimiento, ellos como tal fuera del libro tienen muchísimos proyectos corriendo, entonces es un recurso vivo que está ahí para que continúes aprendiendo durante el proceso. Buenísimo, qué lindo. Bueno, dos nos llevamos ya de tarea y gracias por compartir. Y ciertamente ha sido un placer recorrer un poquito tu historia personal, tus roles, las cosas que te fascinan, que es una palabra que dijiste mucho. Evidentemente es mucho de abre bocas, como le dicen, ¿no? De wow. Y gracias por compartir eso conmigo, con la audiencia, donde todos nos nutrimos de este conocimiento, donde todos podemos compartir. Así que te quiero agradecer, Andrea, por compartir este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Y te pregunto dónde pueden encontrar más información los que les interese acerca de vos, acerca de Swiss Contact, si podés decir la web, el mail, lo que sea. Claro que sí. Pueden encontrar más información del proyecto en swisscontact.org en el área de Guatemala y ahí van a encontrar más información de las diferentes aristas del proyecto. Personalmente, mi correo electrónico es andrea.mazariegos@swisscontact.org. Me encantaría que me escriban, me encanta de verdad platicar con personas que están haciendo cosas diferentes. Y yo creo que esa es una de las cosas que más me ha enriquecido a lo largo de mi vida. Así que, por favor, si quisieran conectar, ahí está. También estoy en LinkedIn como Andrea Mazariegos. Y muchísimas gracias, Dani, por el espacio. De verdad estoy súper honrada y súper contenta de estar aquí. Y continúen escuchando los diferentes episodios porque seguramente van a encontrar muchísimo valor acá. Muchas gracias, Andrea. ¿Y querés dejar alguna palabra, frase final para cerrar el episodio? Sí, yo creo que la más importante es el no ya lo tienen. Con lo que sea, el no ya lo tienen. Entonces, atrévanse, prueben y de todos modos, si les dicen que no, pues ya lo tenían. Entonces, tomemos poquitos riesgos controlados también, obviamente, no es tirarme de un paracaídas sin paracaídas, pero vale la pena a veces hacer ese salto. Y creo que es importante en cualquier cosa que estemos haciendo en nuestra vida, cualquier cambio que veamos que es necesario para nosotros. Muy bueno, muy bueno. Y muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos por compartir otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos emprendedores y actores de este ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de Latinoamérica. Muchas gracias por prestarnos su tiempo, su oreja y ciertamente los invito nuevamente a sumarse a esta comunidad de impacto que estamos generando en Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co. También los invito a dejarnos una breve reseña. Si te gustó este episodio, si querés compartir este episodio, hacelo, ayúdanos a llegar a más gente. Así que nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto y buenos días,
buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co